Seguimos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, y vamos a dividir el siguiente comentario en dos porque estamos un poco fuera de tiempo, pero iniciamos con la primera parte del comentario de Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días a mis compañeros, un abrazo en la distancia a don Álvaro. Miren, cuando evaluamos ya estos 90 días de trabajo del presidente Luis Abinader, hay que concluir que en materia económica, la República Dominicana en medio de esta pandemia ha sido un ejemplo en América Latina y ha ido sorteando una serie de dificultades. Porque el presidente Luis Abinader, a pesar de nosotros haber tenido unas elecciones traumáticas, elecciones en febrero, en marzo, en mayo, en julio, porque esas elecciones de mayo, a pesar de haber sido suspendidas, se montó todo lo que fue el proceso de logística para el montaje de esas elecciones. Y a pesar de haber tenido toda esta situación, la República Dominicana continuó, y creo que eso habla muy bien de los inversores extranjeros, habla muy bien del país frente a las inversionistas extranjeros, mejor dicho, y habla muy bien de la madurez con que la República Dominicana ha logrado construir su democracia. Se ha demostrado que aquí podremos tener diferencia, podemos tener cualquier tipo de visión distinta en el manejo del Estado, pero que al final hay un elemento común denominador, que es la estabilidad política, la estabilidad social y la estabilidad económica, que es lo único que garantiza al final de cuentas atraer mejores inversiones y garantizar un desarrollo sostenido del país en sus distintas áreas. El presidente Danilo Medina, en medio de la pandemia, luego del anuncio del primer caso de COVID, estamos hablando de febrero 9 de este año, y luego de la convocatoria del primer estado de emergencia, se pusieron en marcha una serie de decisiones y medidas estas que han sido reconocidas por los organismos internacionales y por la comunidad económica internacional, que es lo que ha provocado mitigar y tener el menor impacto posible en los sectores más vulnerables de la población, como fueron esa gran cantidad de programas, FASE, Quédate en Casa, a través de los programas de solidaridad, reparto de alimentos. Eso fue una serie de programas de compensación que evitó obviamente mayor nivel de dificultad en materia de deterioro del nivel de vida de la población. Otros países no lo lograron. Cuando el presidente Luis Abinader llega, mantiene su programa, que ahí eso es lo importante de todo eso. Pero además de eso, mantiene la misma política económica que venía desarrollando el presidente Danilo Medina. Al dejar las autoridades financieras y las autoridades monetarias del Banco Central en la persona de don Albizu, obviamente que le envía una señal positiva tanto al sector empresarial, a los actores económicos y a la comunidad internacional. Y le dice, la República Dominicana está aquí, a pesar de nosotros tener visiones distintas, el Estado, el país está por encima de todo, y vamos a continuar con lo que hasta ahora se está desarrollando bien, vamos a variar lo que hay que variar, pero el país está por encima de todo. Y obviamente que esto envía una señal de tranquilidad, envía una señal de sosiego a todo el mundo, no solamente a los sectores económicos, al sector empresarial, a los organismos internacionales, sino también a la sociedad en sentido general. Y es precisamente ese punto para mí el más importante. Las proyecciones que tenían los organismos internacionales, que era una proyección de un crecimiento para este año de menos 8,8%, al mes de junio, como resultado de esa medida que también provocó una demanda inducida de bienes, porque la gente tenía con qué comprar, aunque no en la misma cantidad que cuando estaba cobrando un salario, pero tenía con qué demandar bienes y consumo, la proyección disminuyó en 1,7%, de manera tal que las proyecciones que se tienen para finalizar este año ya no estamos hablando de 8,8%, sino de 7,1%. Y se proyecta probablemente de que podría disminuir en los próximos, en el último semestre de este año, de acuerdo a las informaciones que se tienen. El presidente ha focalizado la inversión turística. Hemos visto cómo se han desarrollado o se han puesto en marcha una serie de proyectos importantes,
y esos proyectos importantes obviamente que también envían una señal de tranquilidad, porque aunque se estén anunciando ahora y la construcción se inicie a partir del año que viene, indica de que hay un flujo de inversión extranjera en la República Dominicana. La proyección que se tenía de la inversión extranjera en la República Dominicana a enero de este año para proyectarla durante el año 2020, estaríamos hablando de unos 3.000 y pico de millones de dólares, que eran las proyecciones que se tenían para poder mantener el flujo de inversión extranjera. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares. Al 1 de junio, la inversión extranjera supera los 1.200 millones de dólares. Específicamente, 1.190 millones de dólares se han invertido de enero a junio. Con los anuncios que ha hecho el presidente, eso se ha incrementado. Por tanto, el porcentaje de disminución de esa proyección ha ido de manera positiva. Se prevé una buena proyección de la inversión extranjera, que es lo que nosotros necesitamos, más con el incremento de la divisa. Y aunque el gobierno en campaña criticó el tema del crédito, señores, no hay forma que usted pueda desarrollarse en términos familiar, en términos empresarial o con el manejo del Estado si no es a través del financiamiento. Y sobre todo cuando usted no tiene fuente permanente de ingresos. Yo no critico los préstamos, contrario a lo que hizo el PRM en la oposición. Yo no critico los préstamos. Aquí lo que nosotros tenemos que velar es que los recursos que lleguen se inviertan y que tengan retorno positivo. Eso es lo importante de los préstamos. Entonces, desde la oposición se satanizaron los préstamos. Al día de hoy, el gobierno ha tomado prestado cerca de 5.000 millones de dólares en 90 días. Y obviamente que eso también ha permitido una fluidez de divisa, un flujo de divisa importante que permite, además de eso, que los agentes económicos puedan adquirir su divisa para la compra de bienes y servicios en el extranjero. Y ha provocado también una estabilidad en la prima del dólar, que creo que eso es un elemento positivo. Creo que en principio se dieron muchísimos gazapos, por ejemplo, el desaguisado del señor Faña, quitándole los tractores a los productores campesinos, sin necesidad de eso. Todo nivel de inicio amerita también un aprendizaje, pero creo que en definitiva, en términos económicos, que es lo más importante y de estabilidad, este gobierno en estos 30 días hay que reconocerle que ha sido positivo. Vamos con Cundo y volvemos. Llévatelo, Cundo. Concluimos con el comentario de Felipe Romero Sánchez. Adelante, Felipe. Gracias, señor director. A propósito de turismo, hay que destacar la dinámica que ha tenido la industria de aeronavegación en la República Dominicana. Nosotros tenemos una serie de datos estadísticos importantes, sobre todo en este año. Estamos hablando de que nosotros tuvimos un total de cerca de 4.443.140 pasajeros que se movieron entre la entrada y salida por los distintos aeropuertos del país. Ustedes saben que esos vuelos son vuelos regulares, son vuelos charter. Esos vuelos, estamos hablando de cerca de 31.422 vuelos entre charter y vuelos regulares que se han movido hasta el día 30 de octubre acá en la República Dominicana. ¿Y qué ha generado esto de ingresos? Por cada pasajero que entra y sale a la República Dominicana se paga una tasa, por no hablar de impuestos. Estamos hablando de que si un pasajero entra a la República Dominicana, estaríamos hablando de que entre entrada y salida percibe el Estado $62.60. Si sale del país paga $26.30 y si entra paga $36.30. Eso representa y ha representado un ingreso extraordinario de divisa en esto que estamos hablando de $140.226.000 de divisa que ha recibido el Estado Dominicano solamente por la entrada y salida de este volumen de 4.443.000 pasajeros. Y hablando de pasajeros, yo quiero decir lo siguiente.
Cuando el IDAT emitió la resolución que suspendía los trabajos del Aeropuerto Internacional de Bávaro, yo pensé y entendía de que esa empresa iba a responderle al IDAT un documento contestatario, un documento técnico que permitiera responder punto por punto las especificaciones y las valoraciones que hizo el IDAC, donde apunta al otorgamiento de esos permisos basado en irregularidades y en precipitación y violando todo este tipo de procedimientos. Bueno, pero lo que se ha hecho entonces es crear grupos de presión como para descalificar la decisión del IDAC. Una decisión esta que el mismo IDAC le ha dicho: si ustedes someten todos los documentos, y esto entra, y cito textualmente, dice la resolución, que si procediese a cumplir con todos los requerimientos normativos y técnicos, el IDAC otorgará una nueva autorización para la construcción, la operación y la explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro. La misma resolución le pide a esta empresa de que someta todos los estudios en función de las regulaciones que establece el IDAC, pero en vez de hacer eso o contestar de manera técnica y hacer responder técnicamente, ahora lo que hace es que busca un grupo de presión social a través de sindicatos, personalidades y grupos publicando o haciendo un llamado a la opinión pública nacional. Esto hay que responderlo en términos técnicos. Todo el mundo está de acuerdo con que ahí las inversiones lleguen a la República Dominicana, no importa de dónde, siempre y cuando vengan de capital lícito, obviamente, pero lo importante de todo esto es que un proyecto de esa naturaleza, que va a generar mayor cantidad de empleo, genera mayor dinámica, ingreso de divisa a la República Dominicana, tiene por lo menos que estar revestido de todo el nivel, todo el nivel de legitimidad y de legalidad posible. No podemos dar salto. Si nosotros damos salto a un proyecto tan importante como esto, entonces lo que se está poniendo en entredicho, sobre todo lo que es la propia seguridad jurídica en el país, donde cualquier inversionista puede volar procedimientos. Yo lo que creo que en vez de estar publicando y haciendo comunicados con instituciones de la zona este del país, lo que debe hacer el Aeropuerto Internacional de Bávaro es responderle al IDAC, depositar los documentos que requiere la construcción de ese proyecto y demostrarlo en términos técnicos y en términos científicos si ese proyecto es viable en la zona que ellos quieren construirlo. Porque de nada vale todo este tipo de cosas. Esto no se trata de un sindicato, no se trata del control de un sindicato per se, ni se trata ni siquiera de la construcción de una residencia, un edificio de apartamentos. Estamos hablando de un tema de seguridad, estamos hablando de un aeropuerto que va mucho más allá de cualquier cosa. Que ahí después vi algunos representantes de instituciones que aparecen en ese documento negando que hayan participado o firmado ese documento, pero este tipo de cosas siempre hay que madurarlo bien antes de entrar con estas publicaciones. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, esto es un asunto técnico. Es demostrar todo lo contrario a lo que plantea el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Así es, don Eli, porque lo que se busca con esto es de descalificar el informe técnico del IDAC. Yo no soy técnico, yo no sé si lo que el IDAC está diciendo es verdad o es mentira, pero lo que yo creo que tú tienes que responder en términos técnicos a unas especificaciones tan graves como el acometimiento de una serie de irregularidades en el otorgamiento y de precipitación en el otorgamiento de esos permisos, en vez de estar ejerciendo un nivel de presión mediática como si eso fuera a variar los resultados. Estamos de acuerdo con la inversión, pero estamos de acuerdo con una inversión que después no tengamos un mayor nivel de dolor de cabeza que la que podemos tener. ¿Cuántas inversiones aquí no se han hecho que se han convertido en elefante blanco? Y no tenemos el Aeropuerto Internacional María Montés. Entonces, yo lo que creo que en estos momentos lo que amerita que esta empresa que va a construir este Aeropuerto Internacional de Bávaro, que le responda al IDAC con argumentos técnicos. Llévatelo, Cundo.